Buen día a todos, muchas gracias por estar acá. Si quieren pueden prender sus cámaras, así nos conocemos. Después en el resto del curso, si quieren mantenerla apagada, no hay problema. Si no tienen cámara también pueden avisarme. Pero la idea es que podamos conocernos un poco y presentarnos, ¿sí? Mi nombre es Alexis, yo voy a ser su profesor de programación en este curso. Tengo 31 años, soy de la ciudad de Neuquén Capital y bueno, soy programador, profesor de matemática y también estudio la licenciatura en Ciencias de la Computación, que es una carrera informática. Así que, bueno, nada, primero que nada les quiero agradecer, les deseo un feliz año, un 2025. Ya empezaron bien porque están aprendiendo a programar, eso es algo bueno. Así que nada, gracias por estar acá y espero que este curso les guste. ¿Sí? Eh, ¿Quién quiere presentarse primero? A ver, ¿quién quiere romper el hielo? ¿O los elijo yo? Pueden prender sus micrófonos, pueden hablar. Empezamos por, a ver, Tobías Vázquez. Vamos a empezar con Toby, a ver. Hola, Hola Toby, ¿cómo estás? hola, bien, todo bien. Bueno, contame, Toby, ¿qué edad tenés? ¿De dónde nos hablás? Tengo 15 años, soy acá de Buenos Aires, capital. Ajá, bien. ¿Ya sabías programar o tenías conocimiento? No, no, no Todavía tengo nada. nada. Bien, perfecto, buenísimo. Viniste para aprender. Sí. Genial, gracias Toby. Bueno, Brenda, Hola, buenos días. buen día. Yo soy Brenda, tengo 16 años y soy de acá de Neuquén también. Ajá, buenísimo. Somos vecinos. Sí, Genial, Brenda. 16 años entonces. sí. Bien, buenísimo. ¿Ya sabías programar? ¿Habías visto algo de Python alguna vez? Sí, yo voy al ITC con no Python, pero sí una especie de C++ Ujú. simple. O sea, no vimos mucho, pero un poco como que empezamos con eso. Bien, Y bueno, también obviamente mucho Scratch, los sí, primeros años y todo eso. bien, perfecto. Bueno, ya tenés un acercamiento a lo que es la programación. Buenísimo, Sí, sí, buenísimo, sí. buenísimo. Bueno, gracias Brenda. A ver quién sigue. Moisés, ¿está por acá? María, Victoria. Hola, Hola María, ¿cómo estás? hola, Hola, un gusto. yo me llamo María Victoria, Ujú, me llamo María Victoria, tengo 13 ujú. y soy de Córdoba. De Córdoba Capital, qué lindo. Anduve por Córdoba Capital el año pasado, en julio. Es hermosa la ciudad. Buenísimo. ¿Ya sabías programar? Nada. ¿Tuviste algún acercamiento en el colegio? Programé robots, Ah, bien. Robótica. programé un robots, Ujú, perfecto. sí, Bueno, es parecido. Nosotros también vamos a programar un robot que se llama computadora. Así que es bastante parecido, ¿sí? Bien, gracias, Vicky. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿María, Victoria? Vicky, Vicky. Listo, perfecto, Vicky. sí, A ver, Agustina. Hola, bueno, me llamo Agustina, Ujú, tengo 14, bien. soy de Campana, que queda en zona norte de Ujú, Buenos Aires, ujú, y bueno, nomás sé un poco de Scratch, pero bien, ahí. bien, perfecto. Bueno, veo que varios ya tienen algún acercamiento a lo que es la programación. Scratch lo aprendemos siempre como para introducir lo que es el pensamiento lógico, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a potenciar un poco más eso. Python, todavía no lo empezamos a ver, pero sabrán o sospecharán que es un lenguaje tipado,
¿sí? Vamos a tener que escribir las instrucciones. O sea que un error en la ortografía o en la sintaxis de Python va a llevar a que nuestro programa no funcione. Eso eleva un poco la complejidad. Scratch ya vienen todas funciones preprogramadas, así que ahora tenemos ese desafío por delante, ¿sí? Bien. Ignacio o Tiago. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo soy Nacho, de Salta Capital, Ajá. y es la primera vez que voy a ver programación. Bien, buenísimo. ¿Qué edad tenés? 14 años. 14, perfecto. Gracias, Nacho. Bueno, nos estaría faltando De Tiago. Tiago, perfecto. ¿Qué edad tenés, Tiago? 15. 15 años, bien. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. Ah, también de Buenos Aires. Bien. ¿De qué parte? ¿De la capital? Sí, capital. Bien, bien. Bueno, vemos que ¿Y te digo? estamos de varias provincias acá, de Neuquén, de Córdoba, de Buenos Aires, Salta. Qué bueno que nos podamos unir. Bueno, chicos. ¿Cómo, perdón? Te digo, no sé nada de programar. De programar. ¿Nunca viste Scratch, algo de eso? No. Bien. Bueno, no importa. La idea de esto, a ver, este curso no es que va a ser un curso muy complicado, tampoco, ¿sí? La idea es que nosotros tengamos una introducción a la programación con Python, lo que no significa que no vayan a aprender nada, ¿sí? Yo lo pensé de una manera para que ustedes puedan visualizar lo que están programando, como solíamos hacer en Scratch, pero de otra forma, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien. Bueno, vamos a empezar con esta primera clase. Yo, antes que nada, les quiero decir que cómo nos vamos a manejar a partir de ahora. Esta primera clase, al ser introductoria, yo quiero mostrarles cómo va a ser el curso. Quiero introducir lo que es la noción de algoritmo, de pensamiento computacional, entre otras cosas. Pero lo que yo quiero comentarles es cómo va a funcionar el curso a partir de ahora, ¿sí? Yo voy a armar una carpeta de Drive. Como ustedes saben, tenemos una hora a la semana de clases así sincrónicas en las que podemos hablar y conversar, ¿sí? Pero la parte de lo que es teoría, acá nos vamos a juntar solamente a escribir código. Lo que es la parte teórica yo la voy a grabar previamente y se las voy a subir a un archivo de Drive. Y ustedes van a tener que ver esas clases, van a ser cortitas, no es que van a ser clases de 5 horas, van a ser cápsulas donde vamos a aprender conceptos bien específicos y la idea es que ustedes puedan verlo antes de venir a la clase para que acá aprovechemos solamente a escribir código, ¿sí? La clase que sigue, después de esta, vamos a ver lo que es tipos de datos en Python, lo que es la estructura de control secuencial y también les voy a enseñar a instalar lo que es el IDE o el editor de código que vamos a usar, que se llama Visual Studio Code. También les voy a enseñar cómo armarse una cuenta en GitHub. No sé si conocen la aplicación GitHub, pero es una aplicación donde nosotros podemos guardar nuestros códigos. En el peor de los casos, el día de mañana ustedes se deciden por seguir este camino de la programación y desarrollar software, van a tener que tener guardado en algún lugar sus códigos. Las computadoras no son seguras para guardar código porque las pueden hackear, entre otras cosas, o pueden perder la información por un formateo o lo que sea. Entonces existe GitHub, que es un repositorio donde nosotros vamos a poder guardar esa información, esos códigos, y también lo vamos a usar para instalar una extensión de Visual Studio Code, que es donde vamos a escribir el código, para que podamos programar todos al mismo tiempo, pero de forma remota, ¿sí? Lo que va a pasar es que vamos a estar todos mirando el editor de código que se llama Visual Studio Code, y lo que yo programe en tiempo real lo van a estar viendo ustedes. Después lo que programe, por ejemplo, Brenda, lo vamos a estar viendo todos al mismo tiempo, que lo va a poder corregir Nacho, ¿sí? Vicky también va a poder agregar su parte. Entonces vamos a hacer como un código colaborativo que se llama,
donde vamos a programar todos al mismo tiempo. Por eso la idea es que las clases sean 100% prácticas cuando nosotros nos juntamos. La teoría les va a quedar a ustedes para poder hacer las actividades, porque también van a tener que programar por fuera, van a tener que hacer tareas. Entonces van a tener esos videos cortitos como recurso por si alguna cosa no se acuerdan bien, cómo es el proceso de creación de un algoritmo, qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer después. ¿Bien? Entonces eso va a ser a partir del miércoles que viene. Esta semana yo les voy a subir los videos con tiempo para que los puedan ver. No se los voy a subir el martes, no se preocupen. Pero la idea es esa, que todos traigan los videos vistos. Es importante, ¿por qué? Porque si no, van a sentir que se van a atrasar, ¿sí? O quizás yo voy a explicar cosas que ya estaban explicadas en los videos, obviamente que ustedes me pueden preguntar también. Pero esa es la idea en principio, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? ¿O avanzamos? No tengo ninguna duda. Buenísimo. Bueno, Perdón, perfecto. Excelente. Bueno, vamos a empezar entonces, chicos. Yo armé esta diapositiva que también después se las voy a mandar al grupo, ¿sí? Del grupo de WhatsApp que tenemos con los padres. También hay algunos estudiantes. Si quieren que los agregue, avísenme, yo los agrego al grupo. Esta diapositiva también la voy a subir, ¿sí? Yo te puedo preguntar algo. Sí, obvio. ¿Vas a subir el material que vamos a tener que utilizar para la próxima clase, las próximas clases? Claro. ¿Del grupo? Sí, sí. En realidad, yo al grupo lo que voy a subir es el Drive. En ese Drive yo voy a guardar los videos y algunos apuntes, los trabajos prácticos, todo bien organizadito por unidades, ¿sí? Ahí van a tener todo el acceso a la información. Igualmente ustedes me pueden escribir al grupo de WhatsApp o a través del celular de sus padres y yo les puedo responder ahí cualquier duda que tengan, ¿sí? Gracias. Bien. Bueno, chicos, vamos a empezar. La pregunta que yo me quiero hacer apenas comenzamos con este curso es ¿por qué nosotros queremos programar? ¿Sí? Algunos ya tienen unas nociones de lo que es la programación con Scratch. Ya saben que en Scratch se pueden hacer, para los que no saben, les cuento, Scratch es un lenguaje de programación visual, o sea, no tienen que escribir código, está todo hecho con bloques como si fuesen Legos. Y lo que se busca hacer es que los estudiantes, por lo general se enseña cuando son chiquitos, nosotros damos un curso de Scratch también, lo tuvimos ayer las clases, ellos pueden crear animaciones, pueden crear juegos básicos obviamente, pero pueden hacer cosas usando lo que se llama el pensamiento computacional. Ellos no van a escribir código, pero sí van a estar programando en cierta parte, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a buscar acá es aprender a programar, ¿para qué? Para desarrollar una mejor comprensión de cómo funcionan las tecnologías que usamos hoy en día. Esta reunión que nosotros estamos teniendo actualmente no podría ser posible sin programación. Estamos haciendo una transferencia de datos, ustedes me están escuchando, yo les estoy mostrando mi pantalla. Todos esos datos ustedes los están recibiendo en tiempo real. Eso no sería posible sin la programación, ¿sí? Entonces nosotros queremos aprender, más allá de crear nuestros propios programas, queremos también entender o comenzar a entender cómo funcionan las tecnologías actuales. Instagram, TikTok, Spotify, Netflix, Amazon Prime, todas las aplicaciones que se les ocurran tienen código de fondo. Algo para destacar, no todas las aplicaciones que existen en el mundo se programan con Python. ¿Por qué yo elegí Python para dar un curso de introducción? Porque es un lenguaje que es dentro de todo fácil de escribir. Ahí una compañera, Brenda, nos había contado de que ella tuvo un acercamiento a lo que es C++. Ese es un lenguaje que es mucho más complicado que Python. Es mucho más verborrágico, pide más palabras para poder hacer un algoritmo sencillo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es un algoritmo, pero Python en particular es un lenguaje que es tipado, o sea, nosotros tenemos que escribir las instrucciones para poder llevar a cabo alguna solución de un problema, pero es fácil de escribir, no usa tantas palabras raras, ¿sí? Entonces por eso nosotros vamos a aprender Python. Y acá abajo les dejo un dato de que la aplicación Netflix utiliza Python para mejorar la experiencia del usuario en función de los datos de su comportamiento. Python es fundamental para... ¿Cómo? Sí, es que... Pregúntame. Con lo que utiliza Netflix para mejorar la
la experiencia. Sí, Un ejemplo es el cambio de la velocidad de reproducción del video. no necesariamente. Con a lo que se refiere acá este dato es que, por ejemplo, viste que Netflix tiene un sistema de recomendación. Ustedes cuando ven una película y les gusta, le ponen la manito arriba y después Netflix acomoda todas sus películas para mostrarte las que a vos te pueden llegar a gustar. Esa es una técnica de análisis de datos que Netflix utiliza para que vos te sostengas en la aplicación. O similares a alguna que hayas visto. Exacto, similares a algunas que hayas visto o que te puedan llegar a gustar, pero siempre te va a mostrar películas que a vos te van a llegar a gustar de alguna manera o tal vez no. ¿Sí? Está muy bueno esto de la recomendación. La aplicación Spotify también la usa. Te arma listas de música que te pueden llegar a gustar. Todos usan algoritmos de... esto se llama análisis de datos. Ahora vamos a ver un poquito más de lo que es el análisis de datos. Pero se usa en Netflix, en Spotify, todo lo que tenga que ver con recomendaciones. Los algoritmos de Instagram también, de TikTok, usan estos algoritmos para mostrarnos cosas que a nosotros nos pueden llegar a gustar y de esa manera pasar más tiempo en la aplicación. ¿Sí? Bien. Acá les hago una brevísima, porque Python es a día de hoy, 2025, el lenguaje más usado a nivel mundial, ¿sí? Pero una de las cosas que se pueden hacer con Python es, por ejemplo, lo que es la ciencia de datos. Recién dijimos algo de esto de la ciencia de datos. ¿Ustedes han escuchado alguna vez lo que es el Black Friday? Sí, no es como una baja de precios durante un tiempo limitado. Muy bien, exactamente. El Black Friday, o también suelen usar otros nombres, o Hot Sale, por ejemplo, también suelen usar. Fíjense que van a ser momentos en el año en la que las empresas que venden cosas la usan para bajar sus precios, supuestamente, mucho. ¿Y por qué creen que lo hacen? A ver, ¿a alguien se le ocurrió? ¿Alguna vez se preguntó por qué justo este día es Black Friday y no otro? ¿Qué se les ocurre? Yo pregunto nada más por saber. Ujú. Porque es una época en este tiempo limitado es más conocido para hacerlo. Claro, la idea es que nosotros tenemos un par de días. Por ejemplo, el Black Friday por lo general es un solo día, un solo viernes, y se suele extender tal vez a sábados y domingos, ¿sí? Pero la pregunta que yo me hago es, ¿quién decide que este viernes en particular vamos a poner el Black Friday? La empresa de lo que va a vender su producto. Fíjate que en lo que es Black Friday todas las empresas bajan sus precios. O sea que es algo a nivel global, digamos. Lo que se hace en este caso, chicos, es uso de la ciencia de datos, ¿sí? Vieron que ustedes por ahí, no sé si les ha pasado, pero cuando van a comprar algún supermercado, la cajera o el cajero les dice, ¿es cliente Plus? O permítame su DNI, qué sé yo, cosas así. Lo que están haciendo ahí es tomar datos de lo que uno compra. ¿A qué hora va a comprar? ¿Cuánto tiempo tardó en comprar? ¿Qué cosas compró? ¿Qué productos se venden más? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, esos datos que se van generando, se hacen volúmenes de datos gigantescos. Gigantescos. Entonces, lo que hacen los programadores es lo que hacen los programadores Python en ciencia de datos es manipular esa información, usar probabilidad y estadística para definir, por ejemplo, en qué fecha del año se compra más, en qué fecha del año la gente suele comprar más. Y no es casualidad que el Black Friday se haga por lo general cerca de final de año. Lo que se hace es estudiar en qué fecha del año la gente compra más, con datos, con ciencia de datos, que se usa Python, y largan estas promociones para que la gente que si ya compraba más en esa época, bueno, ahora compre mucho más, ¿sí? Esa es una de las aplicaciones más evidentes de lo que es la ciencia de datos. Se utiliza para muchísimas cosas más, ¿sí?
pero en particular este es un ejemplo que les puedo dar que es algo que nosotros vemos día a día. Después, también Python se utiliza para lo que es desarrollo backend. ¿Qué es el desarrollo backend? ¿Alguien sabe? ¿Alguna vez escucharon la palabra backend? No. Bueno, No. lo que es el desarrollo backend. Ustedes, por ejemplo, ¿entraron a Mercado Libre alguna vez? Sí, supongo, ¿no? Sí. Bien. Sí. Ustedes cuando entran a Mercado Libre, ¿qué es lo que ven? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Una cantidad de productos. Exactamente, miren. Entramos a Mercado Libre. Esto que ustedes están viendo acá en amarillo, que tienen botoncitos con países, etcétera, es lo que en desarrollo web o en desarrollo de páginas web se llama front-end. O sea, el front o la parte frontal es lo que el cliente o el usuario que está usando ese programa ve. ¿Sí? Ahora, ustedes cuando realizan una compra, supónganse que vamos a comprar este servidor. Cuando yo presiono el botón comprar ahora, por detrás, ¿sí? Por detrás lo que se está haciendo es, mandamos una solicitud al servidor y nos va a mostrar cuántos, si queremos usar por ejemplo una garantía. Bien, le decimos que no. ¿Qué pasa? En el back es la lógica de esa programación que yo estoy tratando de mostrar en el frente. Poner clic en comprar, se manda una solicitud a un servidor que es donde está guardado todo este código de fondo, por eso se llama back, porque está por detrás, y manda imágenes al frente para que yo pueda realizar la compra. ¿Sí? En el sitio de los mateatletas, por ejemplo, nosotros tenemos el frontend, que va a ser lo que ustedes ven cuando entran a la página del club, y el backend va a ser, por ejemplo, cuando ustedes quieran comprar o anotarse al club de programación, por ejemplo. Cuando yo pongo quiero inscribirme, lo que va a mandar es una solicitud, ¿sí? Y va a hacer un trabajito por detrás y va a mandar algo al frente para que la persona pueda anotarse, pueda escribir un mensaje de WhatsApp, mandar un email, lo que sea. ¿Sí? Eso sería el desarrollo backend. Se utiliza mucho hoy en día para lo que es desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de aplicaciones web, ¿sí? Como Mercado Libre, como Instagram, como todas las aplicaciones que ustedes puedan llegar a ver, tienen un desarrollo backend que es puede ser el envío de mensajes, entre otras cosas. También se usa Python para eso. Imagínense lo que es Python. Algo que estamos viendo muchísimo hoy en día, la inteligencia artificial. ChatGPT, seguramente lo han usado en algún momento. Gemini, ChatGPT, tenemos Sora, tenemos un montón de inteligencias artificiales que lo que usan de fondo es Python. ¿Y por qué? Porque Python es un lenguaje muy versátil. Fíjense que hay librerías o bibliotecas que se llaman, después vamos a aprender bien qué significa todo esto, pero están muy bien hechas para realizar algoritmos inteligentes. O sea, algoritmos que yo los programo una sola vez y aprenden solos. Eso es algo increíble que se puede hacer con Python y con programación, pero es algo de esto de la inteligencia artificial. El machine learning es aprendizaje automático, aprendizaje de máquina, que es justamente estos algoritmos que aprenden solos. Una aplicación... Sí, perdón, Tiago. Pero en los chats de inteligencia artificial, si vos decís algo, tiene que ser con exactitud, para que, o más preciso, para que te responda. Exacto. ¿Y cómo se logra esa precisión? Con aprendizaje automático. Con aprendizaje automático. A medida que vos le vas corrigiendo, tal vez a la IA o a la aplicación que vos estás usando, te va a ir respondiendo cada vez mejor. ¿Cierto? Sí, o si no, dando más detalles. Exacto. Eso es justamente lo que es Machine Learning, porque la aplicación va aprendiendo de nuestros gustos. Machine Learning también se usa en Netflix, ¿sí? Aprende de lo que nos gusta. Ustedes imagínense que Netflix toma datos incluso de hasta cuánto tiempo nosotros vemos una película, ¿sí? Si ellos se dan cuenta de que yo puse la peli y a los 10 minutos la saqué, para ellos ese dato es importante porque no te van a recomendar películas similares.
Entonces ahí, pero obviamente que no hay un programador detrás midiendo todo esto. Imagínense que Netflix debe tener millones de usuarios y no hay programadores que están mirando, oye, a ver, este salió antes de la peli, no, esta película no se la vamos a mostrar, no. Hay algoritmos que aprenden solos de eso, incluso los mismos programadores no saben cómo hace el algoritmo para aprender. Y es algo muy, muy loco, pero pasa, ¿sí? Hoy en día, no sé si a alguien de ustedes les gusta la medicina, pero se está creando en el MIT, que es una universidad de Estados Unidos, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se está creando un algoritmo inteligente para identificar posibles enfermedades a partir de revisar históricamente radiografías de tórax. O sea, la persona se realiza una radiografía de tórax y lo meten dentro de esta aplicación, y esta aplicación, a partir de todas las radiografías previas, puede predecir si esta persona corre riesgo de tal o cual enfermedad. Y ustedes imagínense que eso es un avance gigantesco en la medicina. ¿Por qué? Porque la medicina, tengo entendido que se encarga de curar la enfermedad, no de prevenirla, ¿cierto? Uno cuando va al médico es porque ya está enfermo, no va porque sí. Entonces, esto es un gran avance porque se encarga de la parte previa, la prevención de enfermedades. Y es algo impresionante que va a salvar miles y millones de vidas. Ahí también aparece Python, ¿sí? Y por último, y no lo último, sino que tiene muchas aplicaciones más, pero el desarrollo de videojuegos también se puede usar Python, ¿sí? Una librería que se llama Pygame, que nos permite hacer videojuegos en 2D, de plataforma, de lo que sea, pero salen muy, muy lindos los juegos. No es lo mismo que Scratch, pero salen muy, muy bonitos. Son similares a los juegos que se solían hacer para Nintendo 64, juegos de 8 bits y demás. Así que estaba muy bueno. Bien, esto sería un pantallazo, porque como les digo, Python tiene miles de aplicaciones y usos, y por eso no es casualidad que sea uno de los lenguajes más usados a nivel mundial, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a aprender nosotros en este curso? Nos vamos a introducir en 4 pilares fundamentales, que son la lógica de programación, que vamos a aprender, como dice acá, a estructurar ideas y resolver problemas de manera lógica, ¿sí? Es la base fundamental para escribir cualquier programa. La programación está dividida en partes. Lo primero que nosotros tenemos que aprender es lógica de programación. Después tenemos que aprender estructuras, funciones, programación orientada a objetos, y ahí seguir avanzando. Bien, pero la parte inicial que nosotros tenemos que comprender es la lógica de programación y la resolución de problemas. Vamos a desarrollar habilidades para resolver problemas. Hoy vamos a introducir un poco de lo que es la resolución de problemas, pero 100% orientado a la programación. Bien, una vez que nosotros empecemos a escribir código de Python, vamos a usar una librería que se llama Turtle, o Tortuga en español, ¿sí? Esta librería lo que nos va a permitir a nosotros es darle visualización a lo que estamos haciendo. Si yo quiero crear un algoritmo que es secuencial para dibujar un cuadrado, a nivel abstracto, que es la parte un poquito más difícil de crear algoritmos, es difícil de pensar, bueno, ¿cómo hago para que se forme un cuadrado sin yo poder verlo? Nosotros vamos a sortear esa dificultad y vamos a usar Turtle para que ustedes puedan ver específicamente qué es lo que están programando. Y también ahí vamos a introducir lo que son los bucles, lo que son las condicionales, entre otras cosas, ¿sí? Y al finalizar el curso vamos a hacer una aplicación en Tkinter, que también es otra librería que se usa para crear interfaces gráficas. Por ejemplo, ¿qué es una interfaz gráfica? Bueno, yo si quiero escribir acá calculadora, esto no es ni más ni menos que una interfaz gráfica, ¿sí? Es una pequeña aplicación que tiene números y tiene otras funciones aparte en las que yo puedo escribir y encontrar un resultado, ¿sí? Vamos a hacer alguna aplicación de estas para que ustedes puedan aplicar todo lo que aprendieron en lo que es lógica y estructuras de control, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Me puedes volver a explicar resolución de problemas? Sí,
Ahora justamente vamos a entrar a esa parte de lo que es la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de programar, lo que estamos haciendo es resolver un problema con la computadora. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a desarrollar esa habilidad que la vamos a distribuir en pasos específicos para nosotros poder resolver problemas, y después lo vamos a pasar a lo que es un algoritmo computacional. ¿Sí? Ahora vamos a entrar en esa parte para que se entienda mucho mejor. Bien. Pero primero, el pensamiento computacional. ¿Alguien puede decirme en qué le hace pensar esta frase pensamiento computacional? ¿Qué les trae a la mente? A ver, ¿qué piensan que es el pensamiento computacional? No es como una serie de pasos para resolver ciertos problemas. Bien, bien, puede ser algo así. ¿Alguien más? No es como pensar, digamos, cómo hacer eso en un lenguaje que la computadora pueda entender. Exactamente. Lo que está pidiendo. Muy bien, Brenda. Eso es justamente el pensamiento computacional. ¿Por qué nosotros tenemos como programadores que desarrollar el pensamiento computacional? La computadora es un ente muy cuadrado, ¿sí? La computadora va a hacer exactamente lo que vos le digas. Pero si vos no sabés cómo explicarle a la computadora lo que querés hacer, va a estar mal. Y ahí aparecen los famosos bugs, ¿sí? Que uno piensa o cree que lo que escribió está bien, y cuando ejecuta el programa algo funciona mal. Y vos decís, pero ¿dónde me equivoqué? Es parte de la programación también. Perdón. Es parte de la programación también descubrir esos bugs y solucionarlos. Pero el pensamiento computacional, lo que nosotros vamos a desarrollar es la manera correcta de poder decirle a la computadora lo que nosotros queremos que haga. Básicamente pensar nosotros como si fuésemos una computadora. Vamos a tratar de meternos la compu en la cabeza y decir, bueno, vamos a desarrollar un algoritmo que calcule el perímetro de un terreno, por ejemplo. ¿Cuánto de cerco necesito comprar para distintos terrenos? Bueno, vamos a pensar cómo lo haría la computadora, ¿sí? ¿Qué es lo que haría esta computadora para que pueda resolver el problema? Y cuando yo ya tenga esa solución, la vamos a pasar a código. Un error muy común y muy grande que se suele cometer a la hora de estudiar programación es querer meterse de lleno a escribir código. Nosotros no lo vamos a hacer así porque no es la manera de aprender a programar. Programar no es nada más ni nada menos que una comunicación entre la computadora y el usuario, ¿sí? Pero lo que más importa en esto es cómo yo le explico eso a la computadora. No nos sirve de nada que yo la primera clase les hubiese enseñado tipos de datos, cómo escribir código, y ustedes después quieran hacer un problema y no sepan cómo hacerlo, ¿sí? Bien. Entonces acá hay una breve explicación de lo que veníamos charlando recién, que el pensamiento computacional es una habilidad que nos permite resolver problemas de manera lógica y eficiente. Vamos a analizar situaciones complejas y las vamos a transformar en pasos simples para que se puedan seguir para encontrar soluciones. Ahora, ¿cuáles son esos pasos que nosotros vamos a seguir? Vamos a seguir siempre 4 pasos, ¿sí? Estos pasos los escribió un matemático que se llamaba Polya, es de apellido Polya, que él dijo, para resolver problemas, en su libro que se llama Cómo resolver problemas justamente, él dijo, para resolver cualquier tipo de problema lo tenemos que hacer siempre en 4 pasos. El primer paso es entender el problema. Empezamos por acá. Entender el problema. Antes de buscar una solución, es esencial analizar y comprender el problema. A ver, cuando ustedes, por ejemplo, están en la clase de matemática en sus escuelas, ¿se toman el tiempo para comprender el problema antes de resolverlo? No es lo más común. Para hacer, por ejemplo, un cálculo combinado, realizamos los pasos necesarios, los pasos necesarios. Exacto. Hay que entender qué es lo que tengo que hacer primero antes de ponerme a hacer cuentas. Yo les voy, como les dije hace un ratito al inicio de la clase, yo también soy profesor de matemática y con lo que me encuentro mucho, y les digo este tip
por si alguno lo quiere usar en algún momento. Este, lo peor que podemos hacer a la hora de resolver un problema matemático es verlo y empezar a resolver, sin primero darme un tiempito para comprenderlo, para elaborar un plan, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Yo me pongo a resolver, llega un momento en el que no sé cómo seguir, me trabo, me frustro y no lo termino de resolver nunca y no lo entiendo y no me sale y se viene toda una sucesión de eventos que se podrían haber resuelto previamente entendiendo ese problema. Entonces, esto que ustedes van a aprender en programación lo pueden llevar a cualquier ámbito de su vida. Si quieren resolver un problema, apliquen estos 4 pasos. Ya sea para juntarse con amigos, para ir al cine, lo que sea, ¿sí? Entonces, la parte de entender el problema es eso, valga la redundancia, entenderlo. Entiendo todo lo que dice, qué datos necesito, qué datos tengo, a dónde quiero llegar, a qué resultado me quiero aproximar. Eso es entender el problema, ¿bien? Una vez que yo ya entendí lo que tengo que hacer, voy a elaborar un plan, que es el paso número 2. Acá, lo que yo voy a hacer es, bueno, por ejemplo, como nos dijo recién Tiago, un problema combinado. Yo entendí el problema. ¿Cuál es el paso siguiente? Elaborar un plan. ¿Qué plan voy a seguir? Bueno, yo voy a escribir. Primero, separar en términos. Por ejemplo, ¿Cómo? aplicar propiedades. Aplicar propiedades. Bueno, ¿qué propiedades voy a usar para resolver este problema? Las tengo que... Ejecutiva, cancelativa. Exacto. ¿Vieron? O sea, en este paso yo todavía ni siquiera hice ninguna cuenta. Pero ya más o menos tengo una idea de qué pasos voy a seguir para llegar a la solución. Una vez que yo tengo esa batería de información en la cabeza, voy a ejecutarlo, el plan. Y acá es donde nosotros empezamos a hacer la cuentita, ¿sí? Ponemos en práctica las ideas y este es el momento de transformar el plan en acción. Siguiendo los pasos definidos, se busca implementar la solución, probando y ajustando cuando sea necesario. O sea que empezás a aplicarlas. Ahí directamente te pones a hacer la cuenta, ¿sí? Y llegás a un resultado. Cuando vos llegás a ese resultado, vamos al paso número 4, que también es importante, que es la visión retrospectiva. ¿Qué significa esto? Nosotros llegamos al final del problema y lo que queremos hacer es ver si lo que encontré como resultado es correcto o no. ¿Y cómo yo podría saber si el resultado es correcto o no? Bueno, ¿Te vas a fijar en la calculadora? No me- pero También. el tema es que si vos Vas a usás revisar. mal la calculadora también, puede que no salga. Ah, Uno de los problemas muy comunes que puede pasar en geometría es usar la calculadora en radianes. Capaz que vos pusiste la calculadora en radianes y tenía que estar en grados y el resultado te dio cualquier cosa. Y capaz que el proceso estaba bien. O sea, la calculadora es una herramienta nada más. Por eso lo que nosotros hacemos es usar todos estos pasos para verificar si lo que encontré está bien. Yo les hago una pregunta. Imagínense que ustedes están calculando la distancia entre Argentina, Buenos Aires y, no sé, Río de Janeiro. ¿Sí? Y les sale, ustedes hacen la cuenta todo y el resultado que encuentran es que la distancia entre Buenos Aires y Río de Janeiro es de 300 kilómetros. ¿Estará bien ese resultado? hay que verificarlo con la fórmula. Pero así, a simple vista, ¿qué les parece a ustedes? ¿Será que hay 300 kilómetros entre Buenos Aires y Río? No, no creo. No creo, ¿no? Pareciera, puede ser que haya más. Puede ser que haya más. Entonces, ahí es donde yo me pregunto si lo que hice está bien o está mal. Bien, a ver, ya me fijo. Vamos a ver. La distancia que hay entre Río de Janeiro y Buenos Aires es de 2.600 kilómetros. 2.600 kilómetros. Entonces, si yo llegué a un resultado que es 300 kilómetros, algo de ruido me tiene que hacer. Algo está mal, ¿sí? ¿Dónde me equivoqué? Y por eso se llama visión retrospectiva, porque yo vuelvo hacia atrás y empiezo a ver dónde me pude haber equivocado. Pero teniendo un plan, es mucho más fácil que no teniendo un plan
volver a resolver este problema. Otro ejemplo muy básico que se suele usar es: ¿cuánto tiempo tardo en ir de Buenos Aires a Río? Y supónganse que el resultado me da menos 15 horas. ¿Está bien o está mal eso? ¿Me puede dar un número negativo? ¿Un tiempo? No, no. No, no, claramente no. Pero la matemática, hay que tener cuidado. Matemática y programación. A ver, la programación es una hija de las matemáticas, es una rama de las matemáticas. Entonces, hay que tener cuidado con el tema de los resultados, ¿sí? Y por eso nosotros no programamos hasta ejecutar el plan. ¿Y cuál va a ser la visión retrospectiva? Lo que se llama como testing en programación, ¿sí? Vamos a testear ese programa y vamos a ver qué tal funciona. Pero si yo no tengo un plan, muy difícilmente podamos saber dónde está el error. Acá tenemos bueno, acá me faltó terminarlo, pero lo desarrollo más adelante el problema. Fíjense, ¿cómo los aplicamos a la programación? En la parte de entender el problema, nosotros vamos a usar lo que se llama análisis del problema. ¿Bien? En el paso 2, que es elaborar un plan, nosotros vamos a diseñar un algoritmo, que lo vamos a ver pronto, que se llama pseudocódigo. En el paso número 3, que es ejecutar el plan, perdón, acá me equivoqué, también lo voy a corregir. Ejecutar el plan va a ser la parte de codificación. Recién en el tercer paso nosotros vamos a programar. Y el último paso, que es la visión retrospectiva, acá se va a llamar testing. ¿Bien? Nosotros vamos a crear casos de prueba, vamos a saber a qué queremos llegar, etc. Pero esos serían los pasos para desarrollar un algoritmo. Ahora sí. Disculpa, Sí, una pregunta. obvio. Ah, Decime. la parte de crear un plan, ¿no? Ujú. ¿Esa parte sería como un diagrama de flujo o el diagrama de flujo está antes de esa parte? O Ex- sea, Exactamente. Nosotros no vamos a ver, o sí, tal vez sí, los podamos ver de las dos maneras. El diagrama de flujo es el paso previo a la programación. Ahí sería la parte de trazar el plan. Exactamente. pero no es lo mismo con pseudocódigo, sí. Es lo mismo, solo que el pseudocódigo lo que hace es, en vez de usar diagramas, es escribirlo en lenguaje natural, en lenguaje humano. Claro. ¿Viste? Ok. Ahí vamos a ver qué nos resulta más cómodo. A mí particularmente me gusta el pseudocódigo porque yo puedo escribir, por ejemplo, en vez de cuando tengo una estructura condicional, que la vamos a ver después, tengo que dibujar el rombito y las dos flechas y demás. En cambio en pseudo vos escribís, si está nublado, entonces está lloviendo. Si no, no sé, algo así, ¿viste? Es como más hablado, un poco más sencillo. Pero se puede de las Yo dos te maneras. pregunto Ujú. por la costumbre nomás. No, perfecto, está bien, está bien. Pero si vos querés o te resulta mejor hacerlo en diagrama de flujo, también puedes hacerlo, ¿sí? Eso es como una forma previa de pensar un programa para después llevarlo a cualquier lenguaje de programación. Eso es lo que tiene de bueno. Ustedes si aprenden a pensar en forma computacional, van a poder aprender cualquier lenguaje de programación, no necesariamente Python, ¿sí? Bien. Miren, acá vamos a hacer el proceso de creación de un algoritmo. ¿Y por qué yo lo puse después? A ver, el algoritmo como tal va a ser una secuencia de pasos definida como si fuese una receta, ¿sí? Va a tener que tener un fin y va a resolver un problema en particular. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo para entender bien qué significa esto de crear un algoritmo. Yo acá lo que voy a hacer es encapsular el problema que quiero resolver y después lo vamos a llevar a lo que es el pseudocódigo o al diagrama de flujo. ¿Bien? Acá vamos a hacer un ejemplo que es el siguiente. Somos programadores de ciberseguridad y nos piden que hagamos un algoritmo que no permita el acceso irrestricto a una base de datos bancaria. Nuestra misión va a ser proteger los millones de dólares de un banco. ¿Y cómo? Validando una contraseña. ¿Sí? El problema acá, ¿cuál es? Nosotros no podemos permitir que venga cualquier persona y pueda ingresar a la base de datos del banco, donde está guardada la información de miles de cuentas bancarias que tienen miles de dólares. ¿Sí? Entonces, nuestra misión es crear un algoritmo para validar esa contraseña.
¿Y qué pasos o cómo yo voy a desarrollar un algoritmo? Un algoritmo bien hecho consta de 3 partes. Una entrada de información, un procesamiento de la información y una salida de la información. ¿Bien? Si yo tengo esa estructura, puedo crear cualquier tipo de algoritmo. Ahora, teniendo en cuenta este problema, que es que nosotros queremos validar una contraseña, vamos a ver qué necesito como dato de entrada. ¿Sí? El dato de entrada va a ser la información que necesita mi algoritmo para poder funcionar. Por ejemplo, en nuestro caso, la entrada va a ser la contraseña que el usuario ingrese. ¿Sí? Si la contraseña que el usuario ingresa es la correcta, yo te dejo entrar al sistema. Si no, no te dejo entrar. ¿Bien? La entrada es eso, la contraseña que ingresa el usuario, el dato de entrada. Después, en el siguiente paso, lo que hacemos es procesar esa contraseña. ¿Bien? Eso va a ser todo lo que está en el backend. ¿Vieron? Volviendo al ejemplo anterior. El procesamiento de esa contraseña va a estar atrás. Y ahí es donde nosotros vamos a verificar si tiene más de 8 caracteres, si tiene números, si tiene letras mayúsculas, si tiene caracteres especiales. Ahí es donde nosotros vamos a chequear que se cumpla con todo y que la contraseña coincida exactamente con el usuario que está ingresando esa contraseña. Bien, entonces acá es donde nosotros hacemos todo el procesamiento de la información como si fuese una máquina, ¿sí? Y por último, la salida de la información. ¿Y acá qué puede pasar? Pueden ocurrir 2 cosas. Si la contraseña es correcta, nuestra salida de información va a ser el acceso al sistema bancario. Y si es incorrecta, sí. No nos permiten entrar. Exactamente. Cuando yo pongo una contraseña incorrecta, ¿qué es lo que suele aparecer en rojo? La contraseña es incorrecta. La contraseña es incorrecta. Y si yo lo hago más de 3 veces, el sistema se bloquea. Y después, por ejemplo, esto pasa mucho en los cajeros. Si yo me equivoco de contraseña para entrar a mi cajero más de 3 veces, se bloquea y después tengo que ir al banco a que me actualicen el PIN de ingreso a el cajero automático. Todo esto son algoritmos. El cajero automático es una computadora específica que sirve para darme dinero o para hacer transferencias o otras cosas. Pero usan algoritmos programados, por lo general creo que están programados en Java, que me permiten a mí hacer este movimiento de dinero. Pero tienen que ser aplicaciones seguras, ¿sí? Entonces acá la entrada de información, miren, el ejemplo del cajero es perfecto para esta situación. Yo voy al cajero, mi entrada de información va a ser mi PIN, ¿sí? Pongo la tarjeta, pongo el PIN. El procesamiento va a hacer que el PIN sea correcto. Y si el PIN es correcto, me dan el acceso al sistema y yo puedo elegir la operación que quiero realizar. Ya sea extracción de dinero, consultar el saldo, entre otras cosas que se puede hacer en un cajero automático. Todo eso es un algoritmo, ¿sí? Entonces, fíjense que el algoritmo resuelve un problema específico y que yo lo voy a poder desarrollar en un lenguaje de programación dependiendo del caso. ¿Alguna duda hasta acá con esto de los algoritmos? No. Por ahora no. Bien, excelente. Eso es lo que yo quería, que ustedes entiendan bien esta parte. La parte del procesamiento, chicos, va a ser justamente los 4 pasos de Polia que vimos previamente, ¿sí? Yo expliqué primero esto porque nosotros tenemos que tener una noción de resolución de problemas, pero el algoritmo va a usar en la parte del procesamiento de la información lo que son los pasos de Polia. ¿Bien? Entender el problema. Bueno, yo a la hora de entender mi problema tengo que hacer que el usuario cuando ingrese una contraseña sea validada, comparada con la que ya está guardada en la base de datos, y si coinciden, yo lo dejo entrar. Ese es mi problema, eso es lo que yo tengo que hacer. Ahora, en la parte de diseño del plan, bueno, vamos a diseñar un plan. Yo lo que quiero es que cuando la persona ingrese la contraseña, verifique que tenga más de 8 caracteres, que tenga una letra mayúscula, que tenga al menos un número y que tenga al menos un carácter especial. Si esto se cumple, lo dejo entrar. Si no se cumple, no lo dejo entrar. Ese sería mi plan. En el tercer paso, voy a programar esta validación, ¿sí? Recibo la contraseña,
separo, bueno, ahí vamos a ver después lo que son las cadenas de texto, vamos a poder separar esa contraseña en partes para ir chequeando de a una, etcétera. Y si todo coincide, vamos a mostrar al usuario la contraseña es correcta, la contraseña es incorrecta, ¿sí? Entonces fíjense que todo esto que acabamos de ver nos va a servir para resolver cualquier problema. Y a medida que ustedes vayan aprendiendo cosas nuevas en programación, van a poder resolver problemas mucho más grandes. Lo que se les ocurra, chicos, si ustedes lo pueden imaginar, lo pueden programar. Esa es una frase que usaba un profesor que daba clases en YouTube, que si vos lo podés imaginar, lo podés programar. Lo que es automatización se usa mucho en Python. Un problema que suele ocurrir es que a mí particularmente me pasa que yo descargo muchas cosas y después filtrar todas esas cosas que yo descargué en imágenes, en lo que sea, me lleva mucho tiempo a mí categorizar esa información. Y para mí es un problema, ¿sí? Si yo quisiera crear un algoritmo que me automatice toda esa información, lo puedo hacer, ¿sí? Así que esto sería como la base para poder resolver cualquier tipo de problemas, en particular con Python. Bueno, ya estamos llegando al final de esta primera clase. Acá dejo una pequeña conclusión, ¿sí? La programación define nuestro presente y va a definir lo que sigue. Ustedes son muy inteligentes al decidir estudiar un curso de programación porque es lo que se viene. Y ya está incluso inmerso en nuestra vida, en nuestros días, pero va a crecer muchísimo más. Y ni hablar en esta era de tecnología y de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, nuestro curso se va a basar básicamente en crear algoritmos. Vamos a crear algoritmos para un montón de cosas y ustedes los van a poder codificar, pero siempre pensando primero qué es lo que yo quiero lograr. Bien, y mi mirada personal, que lo escribí acá, es que más allá de su aplicación técnica, los algoritmos son la base de muchas innovaciones tecnológicas que usamos hoy en día. Ahora se estila mucho lo que es el Internet de las Cosas, o el IoT, que es programar sensores, que pueden medir la frecuencia cardíaca, que pueden hacer un montón de cosas, chicos. La programación está en todos lados, ¿sí? Y aprender a diseñarlos y entenderlos, que es lo que vamos a hacer en nuestro curso, es cómo aprender a pensar mejor también. Y lo van a poder usar en el área de su vida que se les ocurra, ¿sí? Y con esto llegamos al final de esta primera clase. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado bien explicado, que quieran que volvamos a repasar? No, ¿Se entendió todo? entendí. Qué bueno. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué me pueden decir de lo que acabamos de ver? ¿Les llama la atención? ¿Los impresiona? Interesante. Sí, es tremendo. O sea, lo que se puede hacer con programación es infinito. Programar satélites, programar cohetes espaciales, autos, celulares, lo que se les ocurra pueden programar. Y pueden hacer muchas cosas con eso, incluso también venderlo, trabajar de programador, se puede hacer, ¿sí? Así que está buenísimo que lo estén aprendiendo y que les interese. Si a ustedes se les ocurre alguna idea de algo que quieran resolver con código, me lo dicen y podemos planear alguna forma de entender ese problema con programación, ¿sí? Así que los invito a que puedan pensar en esta semana qué cosas, a ver, qué podemos hacer con esto, con este problema. ¿Lo podré resolver con la compu? Lo traen y lo charlamos, ¿sí? Me gustaría también que para las próximas clases se vayan animando también a preguntar más. Es importante que tengamos este intercambio porque a la hora de programar en el editor de código, como les dije al principio, es importante que nos mantengamos comunicados. Si ustedes quieren ser programadores el día de mañana, trabajar profesionalmente como programadores, van a tener que hablar con sus equipos de programadores. Nunca trabajamos solos, ¿sí? Y vamos a tener que aprender a comunicarnos, a transmitir nuestras ideas, nuestras soluciones. Y la solución que pueda tener Vicky quizás sea distinta a la que tiene Nacho y vamos a poder armar una solución conjunta mucho mejor de la que veníamos pensando. Así que
los invito a que puedan participar, no hay problema, acá estamos todos aprendiendo, incluso yo, así que no tengan miedo, ¿sí? No tengan miedo de hablar, de equivocarse, de preguntar, de lo que sea. Bueno, ¿Te puedo preguntar algo? sí, obvio, pregúntame. ¿Lo vas a decir en el grupo? ¿Cómo, perdón? ¿Lo vas a decir en el grupo? ¿Qué cosa? Andar pensando ideas para la semana que viene. Sí, sí, ustedes pueden pensarlo, no sé, capaz que están viendo alguna peli y se les ocurre, che, ¿cómo funciona esto? Bueno, vamos a preguntárselo al profe de programación. Aprovechen a preguntar todo. Esto no es como en la escuela, ¿sí? Van a poder preguntar lo que quieran. Y aprovechen, eso es Acá es interés de aprender. exactamente. Pueden aprender todo, hasta podemos hacer cálculos matemáticos. Así que bueno, chicos, les deseo una excelente semana. Les voy a estar subiendo, como les dije al principio, los videos. Y vayan pensando en esto y ya vamos a empezar la semana que viene a armar pseudocódigos y programar algunos algoritmos, ¿sí? Nos estamos viendo el miércoles que viene. Dale, Adiós. hasta la próxima. Profe. Chao, chao. Nos vemos. Sí, sí, sí.